¿Cómo están, un placer saludarlos. Espero que se encuentren muy bien. Espero bueno, que hayan tenido una semana muy buena y que, bueno, hoy día tratar bueno, de terminarla también de la mejor manera posible, ¿sí? Siempre intentando contribuir con mi granito de arena. Chicos, hoy ya tenemos un temazo, ¿eh? Tenemos un bonito tema. Vamos a hablar acerca de Mesopotamia, vamos a hablar acerca de la India, ¿eh? Bueno, les voy a ir mostrando también en el transcurso del día unas cuantas fotitos, ¿ya muchachos? Porque, bueno, nos toca una cultura muy bonita y que va a ser importante. Chicos, un saludo con cada uno de ustedes y sin más preámbulo, pues muchachos, empezamos, ¿eh? Buen día, Miss, ¿cómo está? Espero que también ustedes se encuentren muy bien. Miss Abigail, bueno, buenos días. Miss Patricia también. Buenos Pati, días, profesor. Buenos Miss, ¿cómo está? Buen día. Bien, muchachos, entonces arrancamos, ¿bien? Todos logran ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, ¿no? Bien, chicos, excelente. Entonces empezamos. A ver, muchachos, Mesopotamia. Recuerden por favor que Mesopotamia es una civilización que se desarrolla en el cercano Oriente, ¿eh? O también llamado el Oriente Próximo. Mesopotamia es una de las civilizaciones más antiguas de todas, chicos. Una de las más antiguas, ¿no? Recordemos por favor de que habíamos hablado ya anteriormente de la famosa revolución neolítica, ¿no? De la de los metales y todo, ¿no? De la revolución urbana. Entonces Mesopotamia más o menos está colindando con ese tiempo, ¿no? Edad de bronce, ¿no? Edad de hierro que también va a aparecer. Está ubicada en la zona de la Media Luna Fértil, ¿no? Una zona donde se dio la revolución agrícola, ¿no? Esto es algo interesante que yo te había comentado, ¿no? Porque la revolución agrícola ocurrió en 4 a 5 lugares a la vez, ¿no? ¿Cómo así, chicos? ¿Cómo así la agricultura se puede desarrollar en varias zonas si es que nunca tuvieron contacto? Claro, fueron aprendiéndolos cada vez. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué crees que fue así? Para sobrevivir, muy bien, excelente. Bien, porque en realidad, muchachos, lo hacen por necesidad, ¿no? O sea, la necesidad obliga a que vayan innovando. Eso hace posible de que el ser humano pueda desarrollar la agricultura y la ganadería, ¿no? Mesopotamia, si les preguntan, está ubicado principalmente en la parte de Irak, chicos, en la parte, también en una parte de Siria, ¿no? En su máximo apogeo, ¿no? Pero principalmente en el país actual de Irak, ¿bien? Y esto es Mesopotamia, chicos, ¿bien? Ahora, cada civilización, y eso quiero que lo recuerdes, cada civilización que se desarrolla necesita algo importante. ¿Qué necesita, chicos, una civilización? Escritura no, pero la escritura es consecuencia de que la escritura es consecuencia de que se ordena. Clases sociales necesitan algo más. O sea, que es importante para poder sobrevivir. ¿Cuál crees que es? Suelo fértil, necesitan agua, chicos. Necesitan agua. Bien. Ahora, ¿y eso se da por qué? ¿Y eso por qué crees que necesitas agua? Para poder, chicos, generar la agricultura, para poder generar la ganadería, ¿no? Es importante tener esa idea clara, ¿eh? Entonces, muchachos, lo que va a traer consigo es, ¿no? Lo que va a traer consigo ello es que las sociedades, las civilizaciones, se van a juntar, muchachos, en lo que vendría a ser, pues, ¿no? Las regiones, ¿no? Las regiones
cercanas a los ríos, ¿no? Va a ser importante. Nosotros no podemos cultivar con agua de mar, eso lo tenemos claro, ¿verdad? Te van a hacer la agua de los ríos la que les va a dar la facilidad, ¿no? Ahora, pregunta, tú vas a poder cultivar, muchachos? O sea, ¿tú por qué no puedes vivir cerca de un río? Claro, porque el río se puede desbordar, ¿no? Entonces vas a ver aquí ingeniería hidráulica, ¿no? Claro, puede haber un aumento de caudal. Bien, chicos, ahora recuerden por favor de que Mesopotamia tiene dos ríos importantes, el río Tigris y el río Éufrates, ¿bien? Y esos ríos, muchachos, desembocan ¿en dónde? ¿En el mar Mediterráneo? Desembocan en el mar Mediterráneo, chicos. Acá, hasta acá llegan los ríos de Mesopotamia. No, los ríos de Mesopotamia llegan, chicos, a desembocar en el Golfo Pérsico, ¿ven? Esta es la zona de Mesopotamia, ¿bien? Esta es la zona, digamos así, de donde nace Mesopotamia, ¿no? Y de donde se va a comenzar a desarrollar. Ahora, pregunta, chicos, ¿una civilización siempre fue grande? ¿Siempre es grande? No, chicos, comienza pequeña, ¿verdad? Por eso es que vamos a ver varias etapas, ¿no? ¿Bien? Bien, chicos, ¿está aquí todo claro? Bien, muchachos, perfecto, muy bien. Bien, y bueno, como puedes ver, Mesopotamia tiene dos regiones muy claras, que son esas de aquí, ¿no? Son la zona alta, ¿bien? Y la zona baja, ¿no? La zona baja está cerca del Golfo Pérsico y la zona alta se encuentra, pues, ¿no? En las montañas, donde nacen justamente los ríos, ¿bien? Recordemos, por favor, de que en esa época, muchachos, el mundo que se conocía era un mundo muy pequeño, ¿no? Estaba la zona una parte de Europa, el norte africano y esta parte del cercano oriente, ¿no? Por esa razón es que van a haber muchas disputas por controlar el mar Mediterráneo, porque el quien controla el mar Mediterráneo tiene la ventaja de poder desplazarse, tiene la ventaja del comercio, ¿no? Y eso lo vamos a ver cuando los estados empiecen a crecer, ¿no? Cuando ya se fortalezcan, ¿no? Mesopotamia va a tener un momento donde va a ser fuerte, ¿no? Va a ser muy fuerte. Y en un momento también va a entrar la disputa de este mar, ¿no? Del mar Mediterráneo. Es el mar que, como te digo, en la Edad Antigua al menos, era el mar más importante, ¿no? Y es que se conocía poco, ¿no? Como voy a repetirles, se conocía una parte de Europa, el norte africano, una parte del cercano oriente, no se conocía más. Y dentro de todo eso, ¿no? El mar Mediterráneo era aquel mar que te posibilitaba, ¿no? La idea del comercio entre culturas, ¿no? ¿Eh? Bien, chicos. Y acá están los ríos, ¿no? El río Tigris, por un lado, ¿no? Y el río Éufrates, ¿no? Es más, la palabra Mesopotamia significa entre ríos. Entonces es una civilización que van a ser, justamente, chicos, entre ríos. Bien, bien. Entonces, el país actual es de Irak, se divide en dos regiones, ¿no? La parte de la Baja Mesopotamia, que es la zona de de Caldea, y y el norte de Mesopotamia, que es la zona siria, ¿no? Por el norte tenemos el límite con lo que es actualmente Armenia y Anatolia, el sur el Golfo Pérsico, en el este los Montes Sagros e Irán, y por el oeste Fenicia, ¿no? Fenicia, el Líbano e Israel, ¿no? Recuerden que también van a aparecer los fenicios, ¿no? Más adelante. ¿Por qué se destacaron los fenicios? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cuál era lo que hacía que los fenicios destacaran? ¿Alguien sabe, chicos? Eran ya navegantes. ¿Y para qué va a servir la navegación? Son comerciantes, claro, muy bien. Son importantes comerciantes. Bien, chicos, excelente. Está aquí todo claro, ¿verdad? Bien, muchachos. Entonces empezamos con el primer periodo, y es un periodo pequeño, ¿no? El periodo de los sumerios. ¿Ven? El periodo de los sumerios El periodo de los sumerios es el periodo donde todavía no se habían unificado.
Bien, ¿ustedes han escuchado lo que es una ciudad-estado? Bien, ¿qué es una ciudad-estado, chicos? ¿Qué creen ustedes que es una ciudad-estado? Una ciudad independiente, muy bien, claro. ¿Y cómo puedes ver o cómo puedes notar tú el tema de la independencia, de la autonomía? Porque tienes tu propia forma de gobierno, tienes tu propia forma de organizar la sociedad, ¿no? Tienes tu propia actividad económica, puedes tener hasta tu propia religión también, ¿no? Es una ciudad-estado, ¿no? Muy conocidas las ciudades-estado son en la parte, muchachos, de lo que vendría a ser Grecia, ¿no? Grecia, por ejemplo, destaca bastante por las ciudades-estado. Ahora, pero no es la única. Mesopotamia también tuvo un periodo donde mm, no había unidad. O sea, la idea de una ciudad-estado es que no hay unidad. Son consideradas parte de una misma cultura porque tienen el mismo idioma, ¿no? Profesan los mismos dioses, ¿no? Pero más que eso no, ¿no? Más que eso no. Entonces, los sumerios es el primer periodo, ¿no? Un periodo, chicos, aproximadamente, pues, entre los 5000 años antes de Cristo hasta los 1300 aproximadamente, ¿no? Donde la organización política son ciudades-estado, ¿no? Donde aparece Uruk, Lagarkish, Nippur, Uma, ¿no? Un montón de ciudades, ¿bien, chicos? Fundador de Uruk, por ejemplo, aparece en Mekar, y el gobernante legendario acá es Gilgamesh, el cual va a tener una epopeya, ¿no? Donde cuentan pues sus aventuras que tiene, ¿no? La famosa epopeya de Gilgamesh, ¿no? Es una época, muchachos, donde hay una representación, porque obviamente ya hay Estado. Y aquí aparece la figura, muchachos, del Sigurak. ¿Bien? El Sigurak era esta construcción que ves aquí de forma piramidal, ¿no? Donde pues se puede ver claramente, ¿no? Se puede ver claramente que esto tiene una función, pues, muchachos. ¿Qué función crees que tiene el Sigurak? ¿Qué función crees que tiene asegurada? ¿Religiosa? Sí, una de esas funciones es religiosa. ¿Qué más? Ciencia no tanto. Tiene una función, y lo leí por ahí, administrativa. Bien, tiene una función administrativa. Bien, ahora, ¿a qué se refiere con una administración con una función también administrativa? A que también es zona de gobierno, ¿no? Y cada sigurá va a estar bajo un sacerdote, ¿no? Administrador, ¿no? O sea, va a tener poder. ¿Bien? Y también aquí aparece la escritura más antigua de todas, ¿no? La primera escritura, chicos, la famosa escritura cuneiforme, ¿bien? Una escritura, muchachos, que va a ser importante, ¿no? La escritura cuneiforme, ¿bien? Eso aparece durante los sumerios. Pero, chicos, acá está, ¿ves? Esta es la zona de Sumeria, ¿no? Sumerio viene de la palabra sur, ¿no? O sea, son las ciudades del sur, ¿no? Kish, ¿no? Ur, Lagash, Uruk, ¿no? Esas zonas son las zonas de, bueno, la región de los sumerios, ¿no? Las zonas entre los ríos Tigris, el río Éufrates y muy cercanas, pues, al Golfo Pérsico, ¿eh? Ahí está. Pero es lógico, chicos, de que de todas de esas ciudades, una destaque, ¿verdad? O sea, una va a destacar sin lugar a dudas. Y esa va a tener, pues, un mayor estatus. Y como manda, pues, en realidad y como mandan muchachos la historia, ¿no? Se va a imponer, ¿no? Y esa es pues la ciudad de Akkad, ¿no? Akkad. La invasión, chicos, de los acadios van a tomar el control de la región, van a comenzar a someter y a controlar las regiones de los sumerios, ¿bien? Y aquí va a aparecer, pues, ¿no? Primero que nada, chicos, aparece, pues, ¿no? Sargón primero, ¿no? Sargón primero, el rey legítimo, Sargón el grande también le decían, ¿no? El Sharon King, ¿no? Sargón primero, chicos, es el primer, ¿no? Bueno, es el fundador
del primer imperio de la historia, ¿no? Funda la ciudad de Ágade también, el núcleo de Akkad, ¿no? De la región de Akkad, que es el pueblo que fue sometiendo a todos los otros, a todas las otras ciudades-estado, ¿no? Entonces, Sargón va a fundar el primer imperio, chicos, de la historia. ¿Bien? O sea, eso quiere decir que va a haber un gobierno, pues, centralizado, ¿no? Un gobierno de poder, ¿no? ¿Bien? Controlado, obviamente, bajo una idea centralista, ¿no? Porque la diferencia de una ciudad-estado donde cada ciudad tenía autonomía va a ser de que aquí cada ciudad va ahora a depender de una principal, que es la ciudad de Akkad, ¿no? Naram Sin, chicos, nieto de Sargón primero también logró la máxima expansión y expresión cultural, ¿no? Pero en algún momento ellos terminan siendo sometidos, ¿no? ¿Quiénes los someten? Los Gutis, ¿no? La invasión de Gutis, que son los llamados también dragones de montaña, van a terminar derrotando a la ciudad de Akkad. Y ante esto, cuando cae el gobierno centralista, ¿qué va a pasar? Pues le va a dar otra vez autonomía a las provincias, le va a dar autonomía a las ciudades-estado, ¿no? Y pues va a aparecer un renacimiento urbano. Chicos, acaba de darse una invasión. Ha caído el gobierno central. Entonces, cada ciudad-estado va a volverse a administrar. Pero puede haber caos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Podría haber caos o no? Muy bien, claro, puede haber caos. Entonces, ¿qué hago yo para que no haya caos? Muy bien, excelente. Muy bien. Claro, chicos, tiene que haber leyes. Muy bien. Ujú. Las leyes van a ser importantes. Las leyes van a ser fundamentales, ¿bien, chicos? Y obviamente, pues las leyes van a tener una consigna. La consigna es poner orden, ¿no? Ahora, siempre, por ejemplo, siempre se habla de que el, la máxima, o sea, o sea, de seguro ustedes han escuchado acerca del código Hammurabi, ¿verdad? Eso de seguro lo han escuchado, ¿no? ¿No? Han escuchado sobre el código Hammurabi, ¿no? Y siempre se habla pues de que el código Hammurabi es el primer código de la historia, ¿no? Eso no es cierto, chicos, eso no es cierto. El código Hammurabi no es el primer código. Hay códigos anteriores, ¿no? Hay códigos que son previas a ellas, ¿no? Lo que sí es cierto es que el código Hammurabi es el primer gran código. Pero antes de eso hay otros códigos, sobre todo este código de acá que te voy a enseñar, chicos. Es el código de Ur-Nammu, ¿no? Obviamente que es más pequeño, es para solamente la ciudad de Ur, ¿no? Pero es un código como tal, ¿no? Y es un marco legal, ¿no? Las leyes sirven ¿para qué? Para poner orden, ¿no? O sea, y eso es algo importante también. Por, por eso también aparece la escritura. La escritura es una respuesta, ¿no? a poner un control, a poner un orden, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque o sea, por ejemplo, siempre dicen, ¿no? Y eso lo vamos a hablar en HP, pero siempre dicen, ¿no? Ah, miren, que los incas no tienen escritura, pero son inferiores, ¿no? Culturalmente. Eso es falso. Los incas no tuvieron escritura no porque no quisieron, no porque eran tontos, no porque no eran desarrollados, sino porque no la necesitaban. Porque para ellos importaba mucho el tema de la palabra. ¿Bien? Bien, ¿me dejo entender? Entonces, aquí no, acá había caos, había cierto descontrol, por eso es que tenías que poner orden, ¿bien? Y ese orden era obviamente la presencia, pues, de un marco legal, ¿no? Y ahí aparecen, pues, el código de Ur, ¿bien? Al final, chicos, estos terminaron siendo invadidos, ¿no? Por los alamitas y los amorritas, ¿bien? Bien, mira, entonces el código Urnamu es uno de los primeros códigos, ¿no? De la historia, ¿no? Al menos de lo que se tiene en noticias, de lo que se tiene información, ¿ves? Bien, chicos, ahora, ¿qué va a pasar? Va a volver a surgir una ciudad, va a volver a surgir un pueblo importante, y va a terminar, pues, volviendo a unificar la región que estaba siendo invadida, ¿no? Y este es el pueblo de Babilonia, muchachos, Babilonia, ¿eh?
El pueblo de Babilonia, muchachos, es un pueblo importante, es un pueblo interesante, ¿no? Babilonia seguramente sí lo has escuchado, ¿no? Porque tú eres un hombre, pues, tú eres seguramente una chica, un chico de religión, ¿no? Ustedes son de ir a misa y todo lo demás. Entonces, de esto se ha hablado bastante, bueno, de Babilonia, ¿no, chicos? Se habla, pues, en la Biblia sobre Babilonia, ¿no? ¿Bien? ¿Han escuchado sobre Babilonia alguna vez ustedes? ¿Sí? Sí, sí, muy bien, que perfecto, perfecto, muy bien. Ahora, chicos, Babilonia, muchachos, Babilonia va a traer consigo, ¿no? Babilonia va a traer consigo un nuevo desarrollo, ¿bien? Y aquí va a aparecer la religión primero del dios Marduk, que es un dios ligado a la guerra, y el primer gran código, ¿no? O sea, o sea, hemos visto el código Urnamu, que es uno de es el primer código del que se tiene noticias, pero el código Hammurabi es un código que va a tener mucho mayor influencia, ¿no? El código Hammurabi, muchachos, y la gente siempre se equivoca, cree que el código Hammurabi está escrito en un papel, y el código Hammurabi está sobre la piedra. Son más de 200 leyes, ¿no? Entregadas pues al rey Hammurabi, ¿no? Por el dios Shamak. El dios Shamak le entrega ese código. ¿A quién te hace recordar? ¿A quién te hace recordar? A Moisés, claro, pues, muchachos, por supuesto, a Moisés. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿por qué, profe? ¿Por qué me hace recordar a Moisés? Porque mira dónde están, miren chicos, te voy a volver a mostrar el mapa. ¿Eh? Mira dónde están ubicados ellos. Ellos están ubicados en esta zona de acá. Está muy cerca a la zona de Jerusalén, a la Tierra Santa. Aquí van a ser también el cristianismo. Entonces, la religión cristiana que va a surgir, ¿no? También durante la Edad Antigua y va a comenzar a expandirse, tiene mucha influencia de estas creencias que ellos tenían, de las creencias del Oriente, ¿no? Bien, y ahí está el famoso rey Hammurabi, el código, ¿bien, chicos? Bien, este es el famoso imperio babilónico, ¿no? Va a poner el culto de Dios Marduk. Ahora, ¿qué te decía el código Hammurabi, chicos? ¿Qué te decía el código Hammurabi? ¿Qué te dice el código Hammurabi? Seguramente lo han escuchado. Pena de muerte, ya. O sea, han escuchado ustedes sobre la ley del talión, ¿no? ¿No han escuchado nunca sobre la ley del talión? ¿No han escuchado alguna vez sobre ojo por ojo, diente por diente? ¿Sí? ¿Qué entienden ustedes eso de diente, ojo por ojo, diente por diente? A ver, ¿qué se les viene a la mente cuando escuchan ojo por ojo, diente por diente? Venganza, ya, puede ser, muy bien. Venganza, ya, vale, vale. Ujú. Pagar con el mismo dolor, claro, muy bien, claro. O sea, no crean de que todas las leyes eran eso, ¿no? O sea, las leyes en realidad eran castigos que se iban a dar, ¿no? Si tú infringías las normas, pues, ¿no? Pero el tema del ojo por ojo, diente por diente, es una parte del código Hammurabi, ¿no? La cual pues está vinculada principalmente a que el castigo que tú recibas va a ser acorde al daño que tú has causado, ¿no? ¿Y ustedes alguna vez han aplicado el código Hammurabi? ¿Ustedes alguna vez han aplicado la ley del talión?
¿Alguna vez han aplicado ustedes el código Hammurabi, chicos? De seguro que sí. ¿Alguien tiene hermanos acá? ¿Alguien aquí tiene hermanos? Muy bien. Ya, los que tienen hermanos y los que tienen hermanos parecidos bueno, con una edad cercana a la tuya, seguramente ustedes sí han, sí han aplicado la ley del talión, pues muchachos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un hermano que me lleva 4 años, ¿no? Y con él, pues muchachos, por ejemplo, ¿no? Cuando él, por ejemplo, agarraba y, imagínate, ¿no? Que se comía, ponte, que yo guardaba algo en la nevera, ¿no? En la nevera y él se lo comía, ¿no? Yo después en la siguiente me vengaba y también me comía lo que él hacía, ¿no? Lo que él dejaba ahí, ¿no? ¿No? Por ejemplo, o sea, ustedes no sé si alguna vez han escuchado, pero tú, no, una persona, tu hermano te mete un golpe y tú también le devuelves, ¿no? Y cuando viene tu papá o tu mamá y te pregunta, oye, ¿por qué estás haciendo eso? Tú le respondes, ah, él empezó, ¿no? O sea, esa es la ley del león, pues. Te aplico el castigo que tú me has dado. Si tú me has dado un golpe, yo te devuelvo el golpe, ¿no? Esa es la ley del león, pues, chicos. Mira, ustedes la han aplicado en casa, ¿no? Mira, yo, por ejemplo, cuando estoy en el colegio, pues también soy docente de colegio, me dicen, profesor, me ha rayado mi cuaderno, me dice, ¿no? Y le digo, a ver, los llamo a los dos y digo, no, profesor, él empezó, él primero me rayó y yo también le rayé. Ya, esa es la ley del talión, pues muchachos, esa es la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, claro, aplicado obviamente a tu vida, a tu vida coloquial, a tu vida cotidiana. Ahora, hay algo importante aquí. ¿Por qué si mi hermano me da un golpe, yo le doy un golpe? ¿Por qué si mi amigo me raya mi cuaderno, yo le rayo mi cuaderno? ¿Por qué, chicos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe, chicos? ¿Sabes por qué, muchachos? Porque en realidad esas personas están en igualdad de condiciones, pues están en igualdad social. A ver, yo te pregunto algo. Por ejemplo, si mi abuelo me jala la oreja, yo le voy a jalar la oreja a mi abuelo y voy a decir, él empezó, pues, él empezó. ¿Tú crees que puedo hacer eso? ¿Tú crees que si el profesor, ¿no? me, me, me raya el cuaderno, yo voy a agarrar su registro y lo voy a rayar? Me parece que no, ¿verdad? Me parece que no. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque no están en igualdad de jerarquía, pues muchachos, ¿no? Imagínate, ¿no? Mi abuelo de casualidad se agarra mi galleta y yo agarro el día siguiente, pa, le agarro su nevera y me como su galleta y digo, ah, no, él empezó, pues él se comió primero lo mío. No, pues porque hay jerarquías. La ley del talión era aplicada, chicos, cuando los dos eran pueblo, cuando los dos tenían las mismas condiciones sociales. Cuando había una diferencia social, ya la cosa cambiaba. ¿Bien? Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque la gente confunde eso, ¿bien? ¿Bien? Bien, chicos. ¿Hasta aquí todo claro? Perfecto, chicos. Muy bien, muy bien. Bien, ahí está, chicos. Bien, chicos. Aquí está la zona, muchachos, de los babilonios, mira, de los babilónicos. O sea, obviamente es más extensa que la de los sumerios, es más extensa que la región de los acadios, ¿verdad? Pero los babilonios igual van a caer, ¿ven, chicos? Y van a caer por unos pueblos indoeuropeos. Los pueblos indoeuropeos son los pueblos que están tanto en la región asiática como también en Europa, ¿no? Y son pueblos guerreros, son pueblos que son belicosos, que van a tener problemas. Y ante eso, pues, obviamente tienen que también garantizar su supervivencia. Y van a poner, o van a, perdón, elaborar algunos recursos que tengan, pues,
mayor fortaleza, ¿verdad? Es por esa razón que ellos van a desarrollar el hierro, los pueblos indoeuropeos, sobre todo los hititas, ¿no? Entonces, los hititas, que manipulan el hierro, igual que los casitas y los mitanios, van a terminar derrotando a Babilonia. ¿Qué puedes deducir, chicos? ¿Qué puedes deducir? Si los hititas, casitas y mitanios han derrotado a Babilonia, ¿qué puedes deducir? Que tiene mejores armas. Muy bien. Entonces significa que Babilonia, ¿en qué, en qué metal crees que usaba? ¿Babilonia crees que utilizaba el hierro? No. Babilonia utilizaba el bronce, claro, muy bien, muy bien. Babilonia utilizaba el bronce. Muy bien, chicos, excelente, ¿eh? Bien, hay que tener muy en cuenta eso. Chicos, muy bien, ahora sí. Ahí está la zona de Babilonia, bien. Y ahora veamos al Imperio Asirio. Chicos, entonces significa que si Babilonia, muchachos, si Babilonia el- fue derrotado por por los hititas y casitas que tienen el hierro, ¿cómo expulsas a los hititas y casitas? Mejorando las armas, muy bien, claro. O sea, significa, muchachos, que para poder derrotarlos, ¿no? Para poder vencer a los hititas y casitas, tú tienes que utilizar también un metal fuerte. Obviamente tienes que también manipular el hierro, ¿no? Y eso es lo que va a conllevar, chicos, eso es lo que va a conllevar a los asirios, ¿no? Ahora, entonces significa que los asirios van a manipular el hierro, chicos. Pregunta, si ellos van a manipular el hierro, si los asirios van a manipular el hierro, muchachos, te pregunto, ¿van a ser poderosos o no van a ser poderosos? ¿Qué crees tú? ¿Van a ser poderosos o no van a ser poderosos? Claro, pues, muchachos, claro que sí van a ser poderosos, por supuesto que lo van a hacer. ¿Bien? Por supuesto que lo van a hacer. Entonces los asirios no solamente van a expulsar a los hititas y casitas, no solamente los van a expulsar, sino que también van a comenzar la expansión, van a comenzar a tener, porque tienen el hierro, pues, tienen el hierro, se van a hacer fuertes, ¿no? Y acá aparece Sargón segundo, pero sobre todo Arsurbanipal, muchachos, ¿ah? Asurbanipal va a ser fundamental, muchachos, ¿ah? Va a ser importantísimo Asurbanipal. Asurbanipal, muchachos, es el que logró la máxima expansión. Eso apúntalo, ¿ven? Logró la máxima expansión. No, mira, mira, lo retrataban peleándose con leones, mira, enfrentándose a leones, ¿no? Bien, importantísimo, ¿no? Va a cambiar la capital, va a ser Ninive. Acá va a construir la biblioteca en Ninive. En este periodo se van a construir los toros alados. ¿Bien? Importante lo del imperio asirio, ¿bien? Va a ser muy fuerte los asirios. Pero obviamente, muchachos, esa fortaleza que van a tener los asirios van a despertar molestia, ¿no? Sobre todo de los caldeos, ¿no? O sea, de la región de Babilonia, ¿no? Van a comenzar a incomodarse, van a quererle quitar poder. Y yo te pregunto algo, chicos, ¿no va a ser fácil vencer a un pueblo como los asirios? No, no va a ser fácil, pues, chicos, ¿no? No, no va a ser fácil vencer a un pueblo como los asirios, ¿no? Va a ser complicado, ¿bien? Por eso es que los caldeos, Babilonia, se va a unir con un pueblo que todavía no era tan poderoso.
pero que lo va a hacer más adelante. Y este pueblo es el pueblo de los medos, porque los medos más adelante se van a convertir en el imperio persa. Y obvio, pues los medos por estrategia tenían que derrotar a los asirios para seguir expandiéndose. El enemigo del asirio no era Babilonia, pues perdón, el enemigo del persa, del medo, no era Babilonia, pues eran los asirios. O sea, si los medos tenían en su política, ¿no? En su organización política seguir expandiéndose, tenían que derrotar a los asirios. Y aprovecha esta unión con los babilonios para poderlos derrotar. ¿Bien? Y de esta manera, bueno, mira todo lo que se expandieron los asirios, ¿ah? Llegaron a controlar también en la zona de Egipto, chicos, ¿ah? O sea, esto no es poquito, ¿verdad? Es bastante. No tuvieron salida al Mediterráneo, no tuvieron contacto. Mira, estas zonas son la zona de Tiro, la zona de Sidón, la zona de Biblio, ¿no? La zona, chicos, de los fenicios, ¿no? Bien, importante expansión asiria. Y bueno, chicos, ante la caída va a llegar el imperio babilónico, pues, ¿no? El segundo imperio babilónico, Babilonia va a ingresar por segunda vez a tener el control, o otra vez Babilonia se va a convertir pues en la ciudad más importante, ¿no? Y aquí destaca Nabucodonosor segundo, ¿no? Nabucodonosor segundo se va a caracterizar por la invasión a Jerusalén, ¿no? El cautiverio babilónico, ¿no? El embellecimiento de Babilonia, ¿no? Acá se van a construir la Torre de Babel, lo que nosotros le llamamos la Torre de Babel, su nombre verdadero es Etemenanki, también la puerta de Ishtar, que era el ingreso a Babilonia, ¿no? Los jardines colgantes, cosa que eso sí ha generado cierto debate porque no se han encontrado el resto de los jardines colgantes, ¿no? ¿Bien? Y pues muchachos, ¿no? Todo esto va a traer consigo que Babilonia sea muy bella, ¿no? Lamentablemente para ellos va a terminar siendo derrotada, va a terminar siendo invadida por los persas. Los persas son los medos. O sea, los medos utilizaron a Babilonia para derrotar a los asirios y luego invaden a Babilonia. ¿Me dejo entender? Muy bien, chicos. Y de esta manera, pues Babilonia va a terminar siendo derrotada. ¿Bien? Aportes, muchachos, la escritura cuneiforme, sin lugar a dudas, va a ser fundamental, bien, los símbolos, ¿no? Los símbolos que ellos aplican, ¿no? Y recuerden que ellos están en tablilla, o sea, no es sobre papel, ¿no? Por ende, sería, ¿qué es disciplina auxiliar? Estudiaría la escritura cuneiforme. Claro, la epigrafía, muy bien, claro, chicos, la epigrafía, excelente. Muy bien, perfecto. Bien, chicos, ¿ven? Ahí está, ¿ven? Perfecto. Y esta fue descifrada por Henry Rawlinson, chicos, ¿no? Quien va a terminar dando más o menos una idea de qué significaban estos símbolos, ¿no? Bien, chicos, acá muchachos aparece también la escultura, importante, ¿no? Tanto la arquitectura como la construcción de los figuras, y también, pues muchachos, el tema de estas construcciones escultóricas que se llaman los toros alados, ¿bien? Los famosos toros alados. Chicos, ¿quieres ver un toro alado? ¿Quieres ver un toro alado? Aparte de ese, en vivo y en directo, ya, te voy a enseñar, ¿eh? Dame un segundito, ¿ya? Ya que pues no te vas a burlar de mí, ¿eh? Me voy a lucir un ratito, chicos. Me voy a lucir un ratito. Dame un segundito, por favor. Dame un segundo, dame unos minutitos. Les prometí que no te vas a reír, ¿eh? Bien, chicos, a ver. Te voy a enseñar dos cositas. Ya. Te voy a enseñar el Koyo Hammurabi, el original, ¿ven? Y te voy a enseñar también el que vendría a ser el toro alado, ¿eh? A ver, dame un segundo. Dame un segundo que ahorita lo enseño, chicos. Ujú. Bien. A ver, chicos, el toro alado cumplía, mientras que voy descargando la imagen, el toro alado cumplía una función similar, ¿no? Digámoslo así, similar a la, a lo que sería, muchachos, la cabeza clava. ¿Alguien recuerda, chicos? ¿Alguien recuerda qué función tenía la cabeza clava?
Protección, claro. Era un protector, ¿verdad? ¿Era un protector de qué? Del templo, ¿verdad? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Era un protector del templo. Era un protector de un templo, muchachos, que obviamente era como una especie de guardián, ¿no? Ujú. Bien. Entonces, muchachos, el toro alado cumplía una función muy similar, ¿eh? Muy, pero muy similar. El toro alado era un protector, ¿no? Era un protector del templo, un guardián, ¿no? Y obviamente, chicos, su función era importante, pues, ¿no? O sea, era una creencia en realidad, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? O sea, es claramente una creencia, ¿eh? Ahora sí, chicos, ahora sí te presento. Ya me has dicho que no te vas a burlar, ¿ah? Pues tu profe es pequeñito, pues, ¿no? Dice que lo bueno viene en frasco pequeño, así que siempre repito esa frase. Y el toro alado es gigantesco, pues, muchachos. El toro alado es gigantesco, pues, muchachos. Ya, a ver, vamos a. Ah, no estoy proyectando mi pantalla, ¿no? Mil disculpas. Ahora sí. Ujú. Te voy a proyectar mi pantalla, muchachos. Bien, chicos, a ver, miren aquí. Este es el código Hammurabi. ¿Ven? Este es el código Hammurabi. Como te das cuenta, es una piedra. ¿Eh? Es una piedra en realidad, ¿no? O sea, es un código que se encuentra, pues, ¿no? Es una piedra en realidad, ¿no? Que va a tener, pues, ¿no? El tema del código como tal, ¿no? Y este, chicos, aquí es el toro al lado, mira. ¿Ves? Esos son los toros al lado. O sea, no eran cositas chiquititas, pues, ¿no? Eran tremendas construcciones, ¿no? Bien, es el famoso toro alado, ¿no? Miren, o sea, una construcción de más de 3 metros de altura, muchachos, más de 3 metros de altura, ¿no? Imponentes en realidad al momento del pórtico, ¿no? Es el toro alado, ¿no? Y este es el código Hammurabi. Como puedes ver, es una piedra que tiene, que tiene inscripciones dentro de ello, y arriba hay algo muy importante. Está el dios Hammurabi, perdón, el rey Hammurabi, ¿bien? El rey Hammurabi, y al costadito, ¿no? Al costadito, el que está sentado es el dios Shamak, y le está entregando, pues, le está entregando las leyes, ¿no? Las normas. Ujú. Bien, chicos, pregunta, ¿es imponente o no es imponente el toro alado, muchachos? ¿Qué dices tú? ¿Es imponente o no es imponente el toro alado? Claro, pues muchachos, es imponente, obviamente. Y la idea era esa, ¿no? La idea era imponer poder, imponer respeto, asustar a las personas, ¿no? Y es que muchachos, los, los, los asirios infringían miedo mediante eso, pues, muchachos. O sea, por qué crees que los asirios hacían muchachos, eh, esculturas, ¿no? O representaciones del rey Asurbanipal peleándose con leones? ¿Por qué crees que hacían eso? Y poner respeto, pues chicos, claro. Bien, chicos, excelente. ¿Así todo claro? Muy bien, chicos, perfecto, bien. Continuamos. Ahí están, chicos. El toro al lado también se llama Lamazu, que es en realidad su nombre verdadero, ¿no? Los famosos Lamazu. Bien, acá está supuestamente. Esta es una réplica de la puerta de Ishtar, chicos. Así supuestamente era la puerta de Ishtar, ¿no? Claro, es una réplica porque el pórtico como tal se destruyó con la invasión de los persas, ¿no? Bien, chicos. Bien. Ahora, esto es importante, chicos. El sistema sexagesimal. Bien, el sistema que es sexagesimal, la división también del círculo. ¿Ustedes cuándo utilizan el sistema sexagesimal?
Chicos, ¿ustedes para qué utilizan el sistema sexagesimal? Ya, puede ser que sí, para medir ángulos, perfecto. ¿Qué más? Claro, principalmente para la hora, pues muchachos, claro. Yo sé que para geo, para trigo, ¿no? Bien, pero principalmente para la hora, ¿no? Es que ellos tienen el cálculo del tiempo, chicos. Además, también fueron grandes astrónomos, muchachos, ¿ah? Fueron muy grandes astrónomos. Bien, ellos observaron los planetas, ¿no? Y además también crearon el concepto de semana, del mes, los días de la semana, ¿no? Ellos emplearon un calendario lunar. ¿Ustedes creen en el horóscopo? A veces, cuando les conviene. Sí creen en el horóscopo, ya, muy bien. A ver, yo les cuento algo, ¿no? Yo les comento un poco sobre eso, chicos. O sea, el horóscopo es la idea de que si, de que tu, de que tu personalidad, ¿no? Está ligada a la fecha en la que naciste, ¿no? Es algo que viene de hace mucho tiempo, ¿ah? No es de ahora. Yo les cuento, por ejemplo, que yo tuve hace mucho tiempo una cita a ciegas, vamos a decirlo así, ¿no? Mi amiga me quería presentar a su amiga y salimos, ¿no? Y en plena, pues, conversación, todo iba bien, chicos, ¿ah? Todo iba muy bien, todo carcajadas, buena conversación, todo, hasta que ella me preguntó, ¿qué signo eres, Franco? Me dijo. O sea, yo ya sabía que la cosa ahí era complicada, porque si ella me pregunta qué signo soy es porque obviamente ella cree en el horóscopo y la verdad es que yo no creo mucho en eso. Entonces yo le fui sincero, le dije, Soy Acuario", le dije. Y ella me dijo, uy, lo lamento, me dijo. Lo lamento, me dijo. Nuestros signos no son compatibles, me dijo, ¿no? Lo lamento, me dijo. Y bueno, pues yo no, obviamente, ¿no? Tampoco es que iba a hacer algo así, ¿no? Pero bueno, entonces yo le dije, bueno, está bien, no te preocupes, ¿no? Y seguimos conversando, obviamente le expliqué, pues, que lo que ella hablaba era un aporte de Mesopotamia, pues, ¿no? Le dije, bueno, lo que tú acabas de decir, ¿no? Es un aporte de Mesopotamia, ¿no? Fueron grandes astrónomos, ¿no? Que reconocieron las constelaciones y a partir de eso tienes lo que el día de hoy puedes hablar, ¿no? Bueno, un poquito hice la... Me fui con honor, pues, muchachos. Le expliqué al menos para que ellas tengan una base teórica, pues, ¿no? Y bueno, para que te des cuenta que hasta el día de hoy hay mucha presencia, muchachos, de lo que vendría a ser, ¿no? La idea de Mesopotamia, chicos. Imagínate, ¿no? Mesopotamia se desarrolló hace más de 3.500 años. Y ese aporte astronómico al tema de las constelaciones sigue vigente hasta la actualidad, chicos. Sigue presente. Entonces estamos viendo, sin lugar a dudas, pues, ¿no? Una idea clara, ¿no? De una permanencia que nos ha acompañado. ¿Bien, chicos? Muy bien. Ahora, también los días de la semana, ¿no? Nosotros dividimos nuestros días de la semana en 7 días, ¿no? Y Mesopotamia, chicos, hace lo mismo. ¿Bien? Bien, chicos. Ahí estamos. Ujú. Continuamos. Bueno, algo importante de Mesopotamia también es la técnica del arado, ¿no? La técnica del arado, la rueda, el carro de guerra también, ¿no? Eso también lo utilizan ellos, ¿no? Lo van a aplicar. Claro que eso se perfecciona cuando llega el hierro, ¿no? Pero ellos ya lo tenían, ¿no? Además también construyeron canales de regadío, ¿no? Para aprovechar el agua. ¿Qué es el canal de regadío? Es la forma de poder transportar el agua, ¿no? Al lugar donde tú quieres cultivar, ¿no?
Bien, muchachos, ¿hasta aquí todo claro? ¿Sí? Preguntas, dudas, consultas. Muy bien, chicos, perfecto, muy bien. Bien, chicos, ahí tenemos pues obviamente en el tema de la religión, que eran politeístas, creían en varios dioses, ¿no? El dios Marduk, el dios Shammah, el dios Ishtar también, ¿no? Varios dioses, varias creencias. Dependiendo también cada pueblo, ¿no? Habían pueblos que creían en un dios, otros pueblos que creían en otro, ¿no? Pero la divinidad que se hizo importante fue el dios Marduk, ¿no? Porque tuvo dos periodos, ¿no? Tanto el periodo del primer imperio babilónico y el segundo imperio babilónico hizo pues que obviamente el dios Marduk se convirtiera en la deidad con mayor renombre dentro de Babilonia, ¿no? Perdón, del mundo de Mesopotamia, ¿no? Y en literatura, chicos, está la epopeya de Gilgamesh, ¿no? ¿No? La epopeya, el rey Gilgamesh, ¿no? Que estaba buscando pues este mito habla, ¿no? De que este rey, ¿no? Este rey buscaba la inmortalidad, ¿no? O sea, es algo que bastante se habló en la edad antigua, ¿no, chicos? El tema de la inmortalidad, ¿no? ¿Qué entienden por la inmortalidad? Claro, muy bien, vivir para siempre, no morir, ¿no? Claro. Por ejemplo, hay culturas, ¿no? que creyeron en la inmortalidad a partir de la idea religiosa de que tu nombre siempre va a ser recordado, ¿no? Por ejemplo, Egipto hacía grandes pirámides, ¿no? Gigantescas pirámides con el objetivo de que eso sea tu inmortalidad, ¿no? De que cuando tú mueras, todo el mundo iba a ir a adorarte, ¿no? Por esa gran influencia que se tenía, ¿no? Bien, bien, chicos, ahí está, ¿no? Y bueno, el mito de Gilgamesh habla de esta aventura que tiene Gilgamesh, un rey, ¿no? Quien va a tener contacto con el mundo de los dioses, ¿no? La epopeya, ahí va a haber el famoso diluvio universal, ¿no? Bien, chicos, ahí está. ¿Todo claro con Mesopotamia, muchachos? ¿Alguna pregunta, duda, consulta, algo que no se haya quedado claro? Bien, chicos, perfecto, muy bien. Ujú. ¿Te parece interesante Mesopotamia? Muy bien, perfecto. Bien, chicos, ahora hablemos de la India, ¿bien? La India es una civilización, y siempre lo digo, ¿no? Muy infravalorada, porque se habla poco de la India y tiene tanta cultura, chicos, que es tan rica, tan rica la India, muchachos, bueno, yo siempre digo que dentro del mundo antiguo hay dos culturas infravaloradas, la India, ¿bien? Y la otra es China, ¿bien? Chicos, la India está ubicada en el Valle de Indo y en el Valle de Ganges, ¿bien? Valle de Indo y Valle de Ganges, ¿no? Otra vez te vuelvo a repetir que son ríos, ¿verdad? Valles. Los valles, por geografía de los sabes, por relieve, ¿no? Costeño, andino o amazónico, sabes que los valles son las regiones cercanas a los ríos, ricas, ¿no? En fertilidad, ¿no? O muy fértiles, ¿no? Para poder hacer los cultivos. Bien, entonces ellos se van a desarrollar ahí, ¿no? En el Valle de Indo y en el Valle de Ganges, ¿no? En la arquitectura destacan por las famosas estupas, ¿no? Estas que parecen campanarios, ¿no? Estos son templos, chicos, ¿ah? ¿No? Templos del budismo, ¿no? Las famosas estupas. La escritura está ligada al sánscrito, chicos, ¿ah? Al famoso sánscrito. Bien, y de aportes tiene mucho, pues, muchachos, ¿no? Sobre todo el cero posicional, ¿no? El ajedrez, el yoga. ¿Alguien de ustedes ha hecho yoga alguna vez? ¿Alguien alguna vez ha hecho yoga? Sí, bien.
Es como un tema de relajación, ¿no? Un tema de concentrar mm, tu mente con tu cuerpo, ¿no? ¿no? En un momento de integración, ¿no? Ujú. Y también el ajedrez, ¿no, chicos? Bueno, creo que el ajedrez está claro, ¿no? ¿Qué habla el ajedrez, chicos? Chicos, ¿qué narra el ajedrez? Dos reinos que están en guerra, claro. Ahí está el rey. Los primeros en morir son los peones. Están las torres que defienden las esquinas, los caballos que también van pasando por encima de los soldados, ¿no? Habla también, ¿no? De los alfiles, ¿no? El ajedrez te narra una guerra, ¿no? Y es que la India va a tener un periodo donde van a haber enfrentamientos, donde van a haber guerras, donde va a haber violencia, ¿no? Y justamente ahí está pues la idea del ajedrez, ¿no? Bien, chicos, ahora, dentro de su religión, ¿no? O de sus creencias está el hinduismo, ¿no? Bueno, creado en la época védica, esta época de enfrentamientos, ¿no? Donde sus textos sagrados van a ser los Vedas, ¿no? Y luego también aparece el budismo. El budismo, muchachos, el budismo fue fundado por Siddhartha Gautama, ¿no? Quien es considerado como Buda, ¿no? Y busca el camino para la liberación del sufrimiento, ¿no? Ahora, en el periodo hinduista o en la creencia hinduista había un tema, chicos, había un tema de que tú tenías que estar mediante la clase social que pertenecías, ¿no? O sea, si tú eras, por ejemplo, un vaicía, ¿no? Un chatría, o sea, dependiendo que eras, si eras un soldado, si eras un sacerdote, si eras un campesino, si eras un esclavo, o sea, dependiendo de la clase social a la que tú pertenecías, ¿no? Iba a darse tu fin, ¿no? O se iba a dar tu proceso religioso post muerte, ¿no? O sea, una idea de que tú no ibas a escalar, de que siempre tenías que tener esas limitaciones, ¿no? Y eso fue en el periodo hinduista, ¿no? Cuando se habla del sistema de castas, ¿no? Pero el budismo se opone a eso, el budismo plantea otra cosa, ¿no? El budismo te dice de que todos pueden llegar al estado pleno, ¿no? Que todos pueden ir por el camino de la liberación del sufrimiento, ¿no? Y es esto, muchachos, lo que va a ser importante, ¿no? Porque, chicos, ¿a quién crees que la mayoría de gente va a seguir? A aquellos que te dicen, oye, solamente pueden llegar a tal nivel, la clase alta, o al que te dice que todos pueden llegar. Claro, el que te dice que todos pueden llegar, muy bien. Claro, pues muchachos, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Entonces, eso va a ser importante, muchachos, ¿no? Para poder darte cuenta que va a tener va a tener una mayor cercanía, ¿no? Ujú. O sea, esto del sistema de castas va digámoslo así, como que va a tener un punto débil, ¿no? O sea, como que van a decir, ah, ya, mira, esto no avanza más, ¿no? Y va a posicionarse, chicos, la idea de que todos podían llegar a ese mundo, ¿no? Y eso es justamente el famoso nirvana. ¿Han escuchado ustedes alguna vez hablar del nirvana, muchachos? ¿Sí? ¿Qué han escuchado del nirvana? A ver. ¿Qué han escuchado, chicos, ustedes del nirvana?
¿Qué han escuchado, chicos, ustedes de Nirvana? ¿Han escuchado algo sobre Nirvana? La liberación del sufrimiento, claro, el estado pleno al que todos pueden llegar. O sea, no tiene nada que ver con tu clase social, no tiene nada que ver si tú eres campesino, eres artesano, eres soldado, no tiene nada que ver. O sea, Nirvana es el estado al que todos pueden llegar, ¿no? Y eso es importante. Bien, muchachos, continuamos. Ahora, y los periodos históricos son estos, ¿no? Comienza, chicos, con la civilización indo, ¿bien? Con la civilización indo. ¿Qué dice la civilización indo, muchachos? Pues habla acerca, ¿no? Habla acerca de la revolución urbana. Yo te conté esto sobre la semana pasada. ¿Qué es la revolución urbana, chicos? Chicos, ¿qué es la revolución urbana? Está fácil, ¿eh? Aldeas, claro. Son ciudades en realidad, ¿no? La revolución urbana son ciudades, ¿no? Es cuando las ciudades, no sé, comienzan a crecer, comienzan a expandirse. Esto producto, yo te lo había explicado, de que ya tienen una agricultura muy clara, una ganadería desarrollada, ¿no? Hay menos cantidad de muertes, entonces cada vez van a subir, van a aumentar, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Y acá aparecen pues dos importantes ciudades, ¿no? Mohenjo-Daro y Harappa, ¿no? Dos grandes centros, ¿no? Para el tema del desarrollo urbano, ¿no? Luego viene el periodo bélico. El periodo bélico es justamente el tema que yo te mencionaba, el ajedrez, ¿no? Ustedes me acaban de decir que el ajedrez es un juego de guerra, ¿no? Claro, ustedes lo juegan de seguro, ¿no? Y no sé si se habrán puesto a pensar, oye, ¿por qué hay soldados? ¿Por qué hay peones? ¿Por qué hay caballos? ¿Por qué hay torres, alfiles, rey, reina, ¿no? Porque obviamente es una guerra, ¿no? Que se está jugando, ¿no? De estrategia, ¿no? Ustedes están pensando qué estrategia tomar para poder vencer. Y eso nace acá, ¿no? En el periodo védico, un periodo de invasiones, un periodo de donde los indoeuropeos recuerden de que traen el hierro, ¿no? ¿No? Que traen el hierro. Entonces van a tener ventajas, ¿no? Van a terminar, pues, en este caso sometiéndonos a los demás, ¿no? Bien. Entonces, muchachos, ¿qué va a pasar? Van a traer no solamente el hierro, van a traer el carro de guerra, ¿no? Y van a haber problemas, invasiones, conflictos, todo eso, ¿no? Entonces, todo esto va a traer consigo, muchachos, ¿no? Que todo esto va a traer consigo que sea un periodo de caos. Ujú. Y que también sea un periodo de diferenciación social. ¿Por qué? Porque los pueblos indoeuropeos, ¿no? Van a establecerse, ¿no? Se van a establecer ahí, ¿no? Y van a comenzar a tener diferenciaciones con los demás, ¿no? Entonces, eso va a ser lo que va a terminar, ¿no? Eso va a ser lo que va a terminar generando que se aparezcan clases sociales. El periodo bélico es el periodo de las clases sociales, ¿eh? Donde aparece el sistema de castas, ¿no? El sistema de castas, muchachos, va a estar acá. Pero una cosa es el sistema de castas y otra cosa es la consolidación del sistema de castas, que son dos puntos diferentes. ¿Bien? Y aquí aparece el siguiente periodo, el periodo brahmánico, chicos, el periodo brahmánico. En el periodo brahmánico aparece justamente este dibujito que te veo, que te he puesto acá, bueno, esta imagen, ¿no? Que es justamente el dios Brahma, ¿bien? El dios Brahma. Bien, chicos, el dios Brahma. Y miren, el dios Brahma, lo que te dice la religión, ¿no? Del dios Brahma es esta, ¿no? Que cada parte del dios Brahma representa a alguien, ¿bien?
Está muchachos, la cabeza que es el Brahma, ¿no? Que son los brahmanes, que son pues en este caso los sacerdotes, los docentes, ¿no? Porque los docentes eran los sacerdotes, los brahmanes. Los kshatriya, que eran los guerreros, los gobernantes, ¿no? La nobleza, los nobles. Los vaishyas, que eran los granjeros, los comerciantes, o sea, el pueblo. Los sudra, ¿no? Que eran los obreros, los esclavos, ¿no? Bien, ellos eran los sudra, los pies, ¿no? Representados en los pies. Pero aparecían, pues, los peor de todos, ¿no? Los sin casta, que eran los Daleks o los paria, ¿no? Ellos eran reflejados, pues, como lo peor que podía existir, ¿no? Lo peor que podía haber, ¿no? Y, pues, obviamente, eran excluidos totalmente, ¿no? Eran excluidos totalmente, ¿bien, chicos? Bien, ¿tenemos claro esto? ¿Sí? Bien, chicos, ¿te hubiese gustado vivir en esta época? No, ¿por qué no? O sea, yo diría, pues, profe, depende, ¿no? Capaz depende, ¿no? Si soy tal vez, ¿no? Privilegiado, sí, pues no atraco, profe, ¿no? ¿No? Pero si no, no, imposible, ¿no? Bien, muchachos, entonces recuerda eso, ¿no? Los brahmanes representaban la cabeza, ¿no? del dios, los kshatriya representaban los brazos, los vaishyas, ¿no? Representaban las piernas, los sudra, los pies. Y los Daleks, o de los Daleks, o los parias, representaban, chicos, el excremento del dios. O sea, lo peor que podía haber eran ellos, ¿no? Ujú. Era lo peor que podía haber, bien, chicos. Bien, chicos, todo claro hasta acá. ¿Sí? Facilito, ¿verdad? ¿Sí, chicos? ¿Sencillo o hay algo que tú me digas, no, profe, está complicado? Ujú. Todo bien, lo máximo, chicos, lo máximo. Ahora, dentro de todo esto, muchachos, obviamente el sistema de castas va a generar, pues, molestia, ¿no? Va a generar problemas, pues, muchachos, ¿no? Claro está, ¿no? Claro está que va a generar molestias, problemáticas, ¿no? Y ante esto, pues, aparece una oposición al sistema de castas, porque el sistema de castas está obligando que tú reconozcas que eres una casta y que no puedes salir de ahí. Mientras que la siguiente te va a dar una salida a ello, ¿no? Y justamente aparece el budismo, ¿no, chicos? Aparece el budismo. ¿Qué es el budismo, muchachos, no? El budismo es lo que habíamos conversado, la idea de que todos podrían llegar, no importa qué casta seas, ¿no? No importa en qué te dediques, no importa nada de eso, tú puedes llegar, ¿no? Y surge justamente a partir de la oposición, ¿no? El budismo, ¿no? Y va a tener réplica muy grande, ¿no? Muy rápido, ¿no? Muy rápidamente van a haber gente que se acerque al budismo y se va a convertir con el pasar del tiempo en la religión oficial del imperio, ¿no? Bien, y bueno, acá surge ¿no? Acá surge el tema del budismo, ¿no? Ahora, dentro de estos enfrentamientos, ¿no? Por fin se va a dar una unificación, ¿no? Porque hay algo muy claro, o sea, la India no se había unificado, o sea, no había tenido un periodo de un gobierno centralizado. Tenía varios pueblos que combatían, que habían guerras entre ellos, ¿no? Y recién lo va a tener con el Imperio Maurya, ¿no? Mira, acá te doy un nombre para tu futuro hijo, ¿ah? ¿No? Chandragupta. ¿Qué te parece ese nombre, chicos? Chandragupta. Bueno, ya hay que, a ver, imagínate, ¿no? Imagínate que en el colegio, a ver, levante la mano, ha venido Chandragupta, ya, otra cosita, ¿no? Otra cosita. Ya si ustedes lo complementan con Maurya, ya está en el level, pues chicos, está en el top. Chandragupta Maurya, ¿no? Él logró la primera unificación, muchachos. Llegó a anexar, a centralizar todo el tema, ¿no? de la India, ¿no? Bien.
y él logró la unificación. Siguiente a él, chicos, llega Ahsoka, ¿bien? Ahsoka, muchachos, es el que logra la máxima expansión. A ver, quiero que entiendan, chicos. Chandragupta Maurya, el Imperio Maurya, ¿hay uso de hierro? ¿Qué crees? ¿Sí o no? Claro, pues chicos, claro que sí. Claro que sí. Ellos han utilizado el hierro porque obviamente en el periodo védico ya se dio la invasión con hierro, el uso del hierro. Entonces, quien ganara esta época de enfrentamientos era el que manejaba de mejor manera el hierro. Y obviamente eso fue el Imperio Maurya, ¿no? Con Chandragupta. Así que ahí comienza la expansión, ¿no? Asoka va a lograr la máxima expansión y además también va a oficializar el budismo como la religión de la India, ¿no? El budismo, chicos, se va a convertir en la religión de la India, ¿eh? Muy bien, chicos. Ujú. Muy bien, chicos. Bien. Y bueno, luego viene el Imperio Gupta, que es el apogeo comercial, ¿no? El tema o sea, cuando tú hablas de un comercio, del apogeo del comercio, no puedes tener un gobierno centralizado, pues tienes que tener contactos con otras ciudades, con otros pueblos, ¿no? Y es por esa razón, ¿no? Que aparece un gobierno descentralizado, le estás dando poder, ¿no? A a otras ciudades para que también puedan generar el tema del comercio, ¿no? Bien, bien, chicos. A toda la India, Ariana. La India era, o sea, como te he contado hace un ratito, la India eran castas, eran pueblos que se enfrentaban, ¿no? O sea, no habíamos visto hasta el momento en la India al menos un gobierno centralizado, ¿no? Chandragupta Maurya es el que unifica la gran región de la India bajo un gobierno centralizado, bajo su liderazgo. ¿Sí? No sé si me dejo entender. ¿Sí? Eh, no unió las castas, no, porque las castas, o sea, el tema de castas es un tema que existía socialmente, ¿no? Lo que él hace es unificar políticamente a la India. Ya luego Asoka pone el budismo y ahí sí saca el tema de las castas, ¿no? La creencia al dios Brahma, ¿no? Ahí lo quita, ¿no? Pero la unificación de Chandragupta está ligado principalmente pues a un tema de una unificación política, ¿no? Bien, chicos. Bien, chicos. ¿Hasta aquí todo claro? Bien, chicos. Muy bien. Ahora sí. Vayamos a las preguntas, muchachos. Vayamos a las preguntitas. Bien. Espero que la parte teórica esté bien. Ahora la vamos a complementar con el tema, ¿no? Con las preguntitas, dice. La relación entre el poder político, dice, y el control de recursos siempre ha existido. El surgimiento de los estados de la historia, como Egipto y Mesopotamia, se debe en gran medida al dominio que estos ejercieron sobre un recurso fundamental para la economía agraria de este periodo, el agua. A ver, chicos, sé que este tema no hemos hecho, pero por ejemplo, Mesopotamia tiene Tigris y Éufrates, ¿verdad? ¿Cuál es el río de Egipto? ¿Cuál es el río, chicos?
El río Nilo, pues claro, muy bien. Mañana, mañana te iba a decir. La próxima semana te voy a hablar sobre el Nilo, ¿no? Y el Nilo, o sea, Herodoto decía, Egipto es el don del Nilo, decía, ¿no? Así lo llamaba, ¿no? Egipto es el don del Nilo. O sea, ¿y qué significaba eso? Que Egipto dependía del Nilo. O sea, Egipto no se pudo haber desarrollado como se desarrolló si no fuese porque el río Nilo era un río importante. Y así como tampoco se pudo haber desarrollado Mesopotamia si no estaba el río Tigris y estaba el río Éufrates. Así como no se pudo haber desarrollado, ¿no? Este, la India si no estaba el Valle del Indo y el Valle de Ganges. O como tampoco se pudo desarrollar China si no estaba el río Azul y el río Amarillo. O como también no pudo haber estado Roma si no tenía el río Tíber ahí. ¿Te das cuenta? O sea, es importante entender que durante la Edad Antigua, sobre todo en los primeros momentos de cada civilización, era fundamental el tema del agua. Bien, eso pasa también en el mundo andino, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Lima, ¿no? Habían civilizaciones que se quedaron en Lima porque el río Rímac tenía mucha agua, ¿no? Era caudaloso, ¿no? Claro, eso te parecerá para ti una broma el día de hoy cuando ves pues un río completamente sucio como el río Rímac, ¿no? Pero antes estaba muy bien, ¿no? Bien, chicos, dice, al respecto de qué manera influyó el comercio y los recursos en la forma de los estados en la antigüedad. ¿Cuál sería tu respuesta, chicos? La B dice. Fue el factor determinante para la consolidación de gobiernos centralizados que organizaban la economía y la fuerza de trabajo. A ver, permitió que los pueblos sumerios y egipcios. La A no puede ser por nada del mundo, ¿verdad, chicos? O sea, si tú. O sea, nosotros tenemos que descartar ideas, ¿no? Y la A se tiene que ir sí o sí, ¿no? Porque dice. O sea, el agua no te va a decir que tú dejes la agricultura, ¿no? Por el contrario, perdón, las sociedades que son agrícolas necesitan el agua, ¿no? Ujú. La C no puede ser porque no habla de algo cultural, ¿verdad? Y esto es algo económico. La D dice sirvió exclusivamente por historiadores como Heródoto, catalogaron estas civilizaciones como imperios marítimos. No, no es así. Recuerden que los Mesopotamia al comienzo no tenía no tenía salida al mar, ¿no? No tenía salida al mar, ¿no? O sea, no podría ser comercio marítimo, ¿no? Así que la clave efectivamente es la B. Fue el factor determinante para la consolidación de gobiernos centralizados que organizaron la economía y la fuerza de trabajo. Muy bien. Ujú. Perfecto, chicos. Muy bien. Continuamos. Dos. ¿Qué marcamos en la dos? Las civilizaciones fluviales de la antigüedad basaron su poder en el dominio del entorno geográfico. Chicos, ¿qué significa ciudades fluviales? Claro, de ríos. Muy bien, claro. Muy bien, excelente. Dice, las civilizaciones fluviales en la antigüedad basaron su poder en el dominio del entorno geográfico. Con relación a lo anterior, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Uno. El control de los recursos en los valles permitió la formación de imperios. El control de recursos en los valles, sí, claro, ¿no? Obviamente, ¿no? Quien controlaba los recursos iba a tener mayor poder, ¿no? Verdadero, sin lugar a dudas. Los egipcios fueron la primera civilización fluvial e hidráulica de la historia. Falso, ¿no? No, falso, falso. Si nos vamos a la data, chicos, o sea, si nos vamos a utilizar el carbono 14 y un tema de, ¿no? Obviamente tenemos que tener y saber que Mesopotamia tiene mayor antigüedad, ¿no? Claro, que va a llegar un punto en el que son colindantes, ¿no? Pero Mesopotamia es mayor, tiene mayor antigüedad. Tres, los mesopotámicos se originaron en la franja oriental.
del mar Mediterráneo, los mesopotámicos en la franja oriental del mar Mediterráneo. Mm, ahí nacieron, chicos, se originaron ahí. O sea, Mesopotamia se origina con salida al Mediterráneo. Yo te lo dije hace un rato. Mesopotamia tiene salida al mar Mediterráneo o tiene salida al Golfo Pérsico, los ríos de Mesopotamia. Mar Mediterráneo, chicos, o Golfo Pérsico. Al Golfo Pérsico, pues claro. Claro, o sea, no podemos decir que es verdadero porque obviamente no, porque ellas se originaron, dice, ¿no? O sea, si hubieses dicho Mesopotamia durante el Imperio Asirio tuvo el control, ahí sí sería verdadero, ¿no? Pero ahí no se origina, pues chicos, se origina más allá, ¿no? En la media luna fértil, ¿no? Así que esto es falso, pues muchachos. ¿Eh? Cuatro, China e India se desarrollaron en el llamado corredor sirio-palestino, no, falso, falso. Esa es la zona de Mesopotamia, ¿no? China e India están todavía más al oriente, ¿no? Así que la clave sería la D, bien, chicos, dedito. ¿Mm? ¿Ven? Si chicos, pregunta difícil o crees que está fácil. Bien. Tres. La civilización mesopotámica se desarrolló en un entorno geográfico complejo, marcado por la presencia de los ríos Tigris y Éufrates. Esta realidad obligó a las poblaciones locales a adaptarse mediante la organización social y tecnología hidráulica, perdón. Bien, al respecto determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. La Alta Mesopotamia, Asirio, fue la región que presentó las mejores condiciones naturales para la agricultura a gran escala. A ver, a ver, a ver. Ah, ya, muy bien, te explico Jesús, no hay ningún problema. No, no te preocupes, ahora voy a explicarlo. Dice, China e India se desarrollaron en el llamado corredor sirio-palestino, o sea, en la zona de Siria y Palestina, y eso es falso. ¿Sabes por qué es falso? Porque China e India están todavía ubicados más allá, ¿no? O sea, la región de la India en este caso, el Valle del Indo, que se encuentra más al oriente, y China todavía se encuentra más al oriente aún. O sea, no están ubicados en la región de Siria y de Palestina, porque ese es el cercano oriente, y la India y China están mucho más al oriente, o sea, más allá, ¿no? Están más alejados de la presencia de Europa. Por eso es que ese enunciado sería falso, Jesús. ¿Sí? No, no te preocupes, hijo, estamos aquí para aprender. Bien, muchachos. Bien, chicos. Dice, la Alta Mesopotamia fue la región que presentó las mejores condiciones de falso, ¿no? Falso. Fue la Caldea la que tuvo las mejores, ¿no? Los asirios eran más, la zona de los asirios era más una zona militarizada, ¿no? Bien. Dos, en la zona sur, Sumar, caracterizada por ser una zona pantanosa, se establecieron los primeros núcleos urbanos de la región. ¿Verdadero o falso? Claro, pues muchachos, ¿verdad? Esto es verdadero, pues claro, porque yo te había dicho que en la región de los sumerios está, ¿no? Las primeras civilizaciones, ¿no? Las ciudades-estado, ¿no? Bueno, tres. El comportamiento violento e irregular de los ríos impulsó la construcción de canales para asegurar la producción agrícola. ¿Sí o no? El comportamiento violento e irregular de los ríos. Ríos irregulares, ríos que suben su caudal y bajan su caudal. Yo no puedo cultivar ahí porque el río se puede desbordar. Entonces, ¿qué hago?
me alejo. ¿Y cómo llevo el agua? Con canales, pues chicos. Esto es recontra verdadero, ¿ah? Esto es recontra verdadero. Ujú. Muy bien, chicos, perfecto. Cuatro. Los sistemas de irrigación a gran escala en Mesopotamia se implementaron recién a partir del primer milenio. Los sistemas de irrigación a gran escala en Mesopotamia se implementaron antes de Cristo, no, falso, ¿no? Eso es con los sumerios nada más, ¿no? Ya se podían ver canales de regadío más atrás, ¿no? Más atrás ya se podían ver canales de riego, ¿no? Con los sumerios. Así que eso sería falso, ¿eh, chicos? Clave entonces, falso, verdadero, verdadero, falso, ¿eh, chicos? Muy bien. Clave entonces, besito. ¿Eh? 4. La organización política en la antigua Mesopotamia evolucionó desde comunidades independientes hacia estructuras más complejas y centralizadas. En ese sentido, sobre los primeros estados mesopotámicos, los acadios, a diferencia de los sumerios, se caracterizaron por... Ya, esto está fácil, ¿eh? ¿Cuál sería la clave, chicos? Claro, la B, muy bien, claro. Los sumerios eran ciudades libres, pues, muchachos, ¿no? Eran ciudades libres, ¿no? Eran ciudades-estado, ¿no? A diferencia de los acadios que imponen un imperio, que controlan, que es un gobierno centralizado. Obviamente, chicos, aquí la clave es la B, ¿no? Establecer un gobierno centralizado, ¿no? Que eso juzgó a las ciudades-estado independientes, ¿no? ¿Bien? Ujú. Muy bien, chicos. Clave entonces, besito, ¿eh? 5. ¿Qué marcamos en la 5? La C. A ver, dice, la historia de Babilonia presenta dos grandes momentos de esplendor imperial, marcados por la centralización del poder y el desarrollo cultural. Claro, el primero es netamente, ¿no? más de centralizar el poder y el segundo es más cultural, ¿no? En ambos son imperios, ¿no? Pero el segundo destaca más por la cultura, por los jardines colgantes, la puerta de Ishtar, ¿no? La torre de Babel, etcétera, ¿no? Podemos afirmar que a diferencia de los primeros babilónicos liderados por Hammurabi, los neobabilónicos se caracterizaron primordialmente por... ¿Cuál sería la clave aquí de las 5, chicos? ¿Cuál crees que sería la clave de las 5? Los babilónicos se caracterizaron por... La C. ¿Todos coinciden con la C? ¿Sí? Aprovechar la estructura administrativa y tributaria de los asirios para sostener... Sí, claro, sí, sí, sí. O sea, una vez que ellos desplazan a los asirios, ellos se quedan con la administración que habían dejado los asirios, ¿no? Que quieras o no fue buena, ¿no? Porque los asirios lograron la máxima expansión, no fue un gobierno centralizado, que tuvo control sobre vastos territorios, ¿no? Llegó a lugares donde nunca había llegado los babilonios, ¿no? Perdón, los mesopotamios, ¿no? Que era la zona de Egipto, ¿no? O sea, fue grande lo de los asirios. Y obviamente Babilonia entra y Babilonia va a tomar, ¿no? Lo que los asirios habían desarrollado, ¿no? Le van a poner también su propia matiz, ¿no? Pero es la forma como ellos van a ustedes, ¿bien? Bien, chicos, perfecto. La C, 5C.
Seis, el Imperio Asirio se caracterizó por ser una de las provincias militares más implacables de la Mesopotamia antigua. Respecto sobre su organización y caída determina el valor de verdad de las ideas enunciados. ¿Cuál sería la clave aquí, chicos? A ver, ¿cómo vamos a sacar? ¿C también? Dice, el determinismo geográfico, el determinismo geográfico de su territorio original, caracterizado por suelos poco productivos, fue un factor que impulsó su política de expansión. ¿Verdadero o falso, chicos? ¿Qué dices tú? ¿Verdadero o falso? El determinismo geográfico de su territorio original, caracterizado por suelos poco productivos, fue un factor claro, verdadero, pues chicos. La zona alta de los asirios, ¿no? La zona alta de los asirios, era una zona que no tenía mucha riqueza en recursos natural. Entonces, tú tienes que tenerla clara. Si tu territorio no es muy rico, eh, natural, con recursos naturales, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que salir de ese lugar y conquistar territorios que sí sean fértiles, pues, muchachos. O sea, tienes que hacer eso. Entonces, los asirios lo tienen claro, ¿no? No tienen, o sea, su medio donde se han desarrollado no es muy rico, tengo que agarrar y buscármela como. Es como el día de hoy Japón, ¿no? Japón sabe que no tiene una tierra muy rica. De Japón, ¿qué hace? Agarra y pone la tecnología, ¿no? Acá no, acá va a ser una expansión, mis chicos. Muy bien. Dos, los monarcas asirios priorizaron la inversión en obras públicas para mejorar la calidad de vida de las poblaciones que integraban sus dominios. Los monarcas asirios priorizaron la inversión de obras públicas para mejorar la calidad de vida. No, falso, pues. No, eso es más Babilonia, ¿no? Segundo imperio babilónico, ¿no? Los asirios eran fuertes, pues, chicos, eran mano dura, ¿no? La eficacia de ese ejército se debió a la superioridad tecnológica en armamento de hierro y el uso de avanzadas. Sí, verdadero, pues, chicos, no, verdadero. Los asirios eran poderosos militarmente, ¿no? Destacaban mucho con su poderío militar, ¿no? Cuatro, el fin del imperio asirio fue provocado por el resentimiento interno de los pueblos sometidos, el cual facilitó la victoria de Babilonia y Medes. Sí, claro, verdadero, ¿no? Verdadero, chicos. Babilonia se une a los medos, chicos, y eso va a ser perjudicial, ¿ah? Porque recuerda que luego Babilonia va a ser sometida por los persas, y los persas nacen de los medos, o sea, una fase previa a convertirse en el imperio persa es la fase de los medos, ¿ven? Así que la clave aquí sería avión, ¿no, chicos? Verdadero, falso, verdadero, verdadero, ¿ven? Siete. Sobre el surgimiento de la escritura en Sumer, obviamente la cuneiforme, y sus características técnicas, identifique los enunciados correctos. Uno, la primera forma de escritura fue pictográfica y representaba objetos reales. Sí, claro que sí, ¿no? Eran símbolos, ¿no? Lo vimos en la imagen que te mostré. El nombre cuneiforme proviene de la apariencia de cuñas en trazos. Sí, verdadero. Gatito para ti. Las tablillas de arcilla se cosían únicamente para ser reutilizadas después. Falso, ¿no? No se reutilizaban. La escritura nació vinculada a la necesidad de... Sí, verdadero, ¿no? Por eso te vuelvo a decir, chicos, ¿qué te he dicho? La escritura, ¿por qué aparece, chicos? ¿Cuál es la razón de que aparezca en la escritura? ¿Por qué, chicos, surge la escritura? Por necesidad de la población, pues claro, es respuesta a la sociedad. Así que la clave sería uno, 2 y 4, chicos. Uno, 2 y 4. Bien, uno, 2 y 4.
8, ¿qué marcamos en la 8, muchachos? ¿Qué marcamos en la 8, chicos? Dice, a ver, la 8 dice, la sociedad de la India antigua se organizó bajo un sistema de castas fundamentado en preceptos religiosos hinduistas, estableciendo una jerarquía basada en la pureza espiritual. A partir de la lectura sobre el sistema de castas determina el valor de la verdad. Sistema de castas, ¿no? Uno, el sistema de castas permitía el ascenso social mediante el matrimonio entre individuos de diferentes grupos. Chicos, te dije, ¿se podía ascender? ¿Había forma de tú asciendas? No, no, no tiene nada que ver. Falso. No, no podías ascender, chicos. Por más que tú quisieras, no podías ascender. Bien. Siguiente. Los chatrías constituían el estrato superior recargado de las funciones religiosas y el culto al dios Brahma. ¿Eso era los chatría? Falso, claro, pues chicos. Eso es de los brahmanes, ¿no? Eso es de los brahmanes, chicos, ¿ah? No es del chatría. El chatría era más nobleza, ¿no? Bien. Tres. La pertenencia a una casta era de carácter hereditario y determinaba una división social rígida e inamovible. Sí, ¿no? O sea, tú no, por más que tú hagas cosas, por más que tú intentes hacer cosas, tú no salías de esa clase social. Esa clase era inamovible, ahí te quedabas, ¿sí? No había forma. Cuatro, los Dalits o intocables se encontraban fuera del sistema de castas principal debido a su condición de impureza. Los Dalits o intocables se encontraban fuera del sistema de castas principal debido a su condición de impureza. Sí, ¿no? El Dalí era eso, ¿no? Eran los parias, eran los que estaban fuera del sistema, ¿no? Era lo peor que podía pasar, ¿no? Bien, así que la clave aquí sería la B, chicos. Muy bien. Eran los impuros, ¿no? Los parias eran los que no formaban parte de ningún estrato, ¿bien, chicos? Bien, chicos, ¿está claro hasta acá? Sí, chicos, ¿todo claro hasta acá? Ujú. Muy bien, chicos, excelente, perfecto. Ujú. 9. Un poblador indio de la antigüedad, cansado de la rigidez y la jerarquía de privilegios que le impide ascender socialmente pese a sus esfuerzos, decide abandonar sus posesiones para buscar la verdad a través del absten- absentismo y la meditación. Ya, obviamente tú sabes a dónde va eso, ¿verdad? Chicos, el asentismo y la meditación, a qué religión estaría, a qué pensamiento estaría vinculado, chicos? La meditación. Te lo he dicho en clase. Al budismo, muchachos, al budismo, por supuesto. En ese sentido, el sistema religioso al que dicho personaje ha decidido acudir para la defensa de su paz espiritual es el budismo, obviamente, y su objetivo final es alcanzar la reencarnación, no, es la indiferencia de los bienes terrenales, claro.
Todos pueden llegar al nirvana, no importa si tienes o no tienes riqueza, no importa si tienes o no tienes recursos, todos pueden llegar al nirvana. Bien, chicos, importante eso, importante eso. Ujú. Bien, chicos, siguiente. 10. La historia de la India estuvo marcada por la transición de sociedades urbanas autónomas hacia grandes estructuras imperiales unificadas. Con relación a su desarrollo histórico, el imperio Maurya, ojo, Maurya, se distinguió primordialmente de los periodos anteriores por ser, ya, esto está fácil, chicos, ¿ah? Claro, pues chicos. El imperio Maurya fue el primero en lograr la unificación política, claro, pues muchachos. Pues te dije, ¿no? ¿Quién fue la que me preguntó sobre la unificación? O sea, cuando yo hablo de unificación, hablo de unir ciudades bajo un gobierno centralizado, ¿no? O sea, si hay algo que tuvo, ¿no? Que tuvo la India, ¿no? Fue que eran grupos dispersos, enfrentándose entre ellos, ¿no? Pero con los Maurya se logró la unificación, ¿no? De la India. Bien, chicos, yo te cuento que la India no va a ser la primera vez que la toquemos, vamos a hablar más de la India, sobre todo cuando hablemos del imperialismo del siglo XIX, ¿no? Porque ahí hablaremos, pues, de la invasión de los ingleses, ¿eh? Bien, chicos, ha sido para mí un súper placer encontrarme contigo, cuídate, bueno, nos vamos a ver más tardecito, ¿no? Igual te mando un fuerte abrazo, chicos, que tengas una bonita mañana y nos encontramos por la tarde, creo que a las 12, ¿no? 12 y algo. Bien, chicos, cuídense un montón. Hasta luego y nos encontramos más tarde. Tómense estos minutos para descansar. Hasta luego, mis. Cuídense mucho también ustedes.